¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Espero hayan pasado un hermoso domingo. Ya estamos preparando las cosas para arrancar la jornada de mañana. Así que bueno, no quería perder la ocasión de hacerles un videíto, saludarlos y mostrarles unas cositas que tengo hace mucho tiempo y verdaderamente son muy útiles. No les debe faltar a ningún técnico. Ya se las muestro. Bueno, gente, quería mostrarles este jueguito mixto de llaves Allen en milímetros, obviamente. Podría ser en pulgadas, pero bueno, este viene en milímetros. De 10 milímetros a 1,5. Su utilidad es variada. Se puede usar tanto en plomería, en gas, como en electricidad. Dado que, bueno, hay roviretis y griferías que vienen con prisioneros Allen. También se puede utilizar mucho en lo que es electricidad. Hay algunos roviretes también que vienen con las Torx, que tenemos desde la T10 hasta la T50. Este juego particularmente es muy bueno. Es de un acero que verdaderamente no sé, no está especificado, pero créanme que las usé bastante en el trabajo y las llaves andan muy bien. Si bien las ven un poco engrasadas, es porque esta caja particularmente la tengo para utilizar en lo que es la parte de service. Y bueno, estuve sacando unas pérdidas en una cocina, en unos robiletes de gas. Y bueno, ahí se trabaja con grasa grafitada, por eso es que se ensucian así. Ahora es el proceso de limpieza para que vuelvan a la caja limpias y no lleven la grasa de un domicilio al otro. Eso también es un dato a tener en cuenta. Los chicos que están empezando, el consejo es que limpien las herramientas lo mejor que se pueda para que en cada casa no se lleve la grasa de otras en las herramientas, no se ensucien las manos. Son detalles que al principio por ahí cuesta incorporarlos, pero con el paso del tiempo ya se hace una costumbre y bueno, se trabaja así. Yo incluso a veces las meto en nafta, limpio el estuche, medio de obsesivo, pero bueno, son cosas. Estas llavecitas particularmente salieron muy buenas, verdaderamente muy buenas. Resistieron bastante torque. Bueno, lo que le puedo criticar es que son un poco cortas, pero no tuve necesidad de utilizarlas largas tampoco. Pero por ahí si fuesen un poquito más largas, uno podría trabajar con un poco más de palanca y bueno, por ahí no tendría que ayudarse con otra herramienta como para hacerle fuerza. Pero sacando esos detalles, que cada herramienta tiene su uso, estos particularmente son cortitas, a mí me dieron un resultado óptimo. No debe faltar en la caja de ningún técnico, créanme que son muy necesarias. Jueguito mixto de Allen y Torx. También sé que tienen un nombre, pero yo verdaderamente no me lo acuerdo. Vienen con este agujerito en el centro, dado que el tornillito que vayan a aflojar tiene como un pernito que entra ahí. Y bueno, si no están las Torx comunes, que son la estrella nada más, sin ese agujerito. Pero en los tornillos nuevos o ya de hace un tiempo, no entrarían. Sería una cosa así. A ver si hace foco. Ahí estamos. Bueno, si la cámara me acompaña, como se decía antes. Así que bueno, tarea para la próxima, averiguar cómo era el nombre de esta llave específico. Pero básicamente es una llave Torx. Así que nada, les mando un saludo, espero hayan pasado un hermoso domingo y los veo en el próximo video. Como digo siempre, acá no hay libreto, los videos surgen espontáneamente y como surge la idea, se los subo inmediatamente. Así que bueno, sepan disculpar las desprolijidades, pero como dije, es pura improvisación. Así que nada, bueno, los que notan estas manchas, créanme que están hechas a propósito. O sea, para que pase como una caja horrible y no se tiente nadie en guardársela en el bolsillo. Les mando un saludo. Hasta la próxima.